Porque cuando hay actitud de servirle al Señor, es lo más hermoso que puede haber en un cristiano. Podemos estar vivos con salud, pero si no queremos servirle a Dios, de nada sirve. Amén. Vamos a aprender en esta tarde, en esta noche, más bien vamos a recibir una enseñanza. Vamos a hacerlo como tema de enseñanza. En esta noche el Señor, orándole a Dios, le preguntaba y le rogaba que me diese esta enseñanza para que juntos la analizáramos en esta noche, y el Señor pues me regaló esta enseñanza, la cual fue titulada Mi vida, un ejemplo de los creyentes. Se ha visionado en esta semana sobre este lema, ¿cierto? Sobre este tema que dice de puertas para afuera. Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza y vamos a darle un enfoque un poco hacia el tema, y también vamos a ver lo que es la vida cristiana, que es en lo que se centra realmente esta semana. Amén. Lo que es las vivencias nosotros como cristianos fuera de este recinto. Vamos a aprender un poco en esta noche sobre lo que nosotros vivimos y cómo vivimos fuera de esta reunión. Porque sobre esto se trata el tema que Dios les puso el sentir a los jóvenes de que trataran en esta semana este tema, ¿cierto? Entonces vamos a aprender un poco. ¿Cómo es el tema en esta noche? Alguien que se acuerde, ya nos olvidamos tan rápido. Gloria al Señor. Mi vida, un ejemplo de los creyentes. Podríamos decir en esta noche, mi vida, un ejemplo de los creyentes, y mi vida, un ejemplo para los que miran hacia afuera, los que miran desde afuera. Mi vida, un ejemplo para los amigos, o como normalmente o peculiarmente nosotros decimos, para la gente del mundo, ¿cierto? Podríamos decirlo en esta noche. Y hemos leído una porción de la palabra del Señor, la cual nos quiere meter un poco hacia a dónde vamos a tratar en esta noche. Y para ello he tomado 3 traducciones, las cuales voy a leer los mismos 3 textos que leímos, y los voy a leer en 3 traducciones, las cuales me parecieron curiosas, y vamos a aprender en esta noche. Dice la traducción viviente, el verso 12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Latinoamericana dice: no dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Y la lenguaje actual dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás. ¿Cierto? Cristianos, dice, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso, tu confianza en Dios. En esta noche tendría una pregunta para hacer. ¿Qué es un ejemplo de vida cristiana para nosotros? Alguien que tenga un concepto, una opinión sobre qué es un ejemplo de una vida cristiana para alguien en esta noche. Por ejemplo, para mí, una persona íntegra. ¿Alguien más? Estamos para aprender en esta noche. Amén. Amén. De buen testimonio, que tenga transparencia. Amén. Vamos a mirar. Es un ejemplo
ejemplo de una vida cristiana para nosotros? Es el desarrollo de prácticas y costumbres cristianas a la luz de la Biblia que acreditan la fe en el Señor Jesucristo, que incrementan la comunión con Él y su iglesia, con el objetivo de ser cada día mejores cristianos, mostrando al mundo que existe una mejor y eficaz vida en las manos de Dios. Existe la creencia en algunas personas que dicen que vivir una vida cristiana es algo difícil, pues consideran que al ser miembros de nuestra congregación se ven obligados a dejar muchas cosas en las cuales humanamente sienten que no pueden desprenderse de ellas, y en su mente limitada consideran que no hay razón para dejarlas. ¿Sí entendimos? La vida cristiana para nosotros, y en ocasiones nos encontramos con esas personas que dicen: en la iglesia exigen mucho, en la iglesia me obligan a dejar tal cosa. Y nos encontramos con esa clase de personas que dicen: yo no voy para la iglesia pentecostal porque allá le exigen a uno que tiene que vestirse, que tiene que andar, que tiene que esto, que lo otro. Cierto que nos hemos encontrado con esas clases de personas, pero la palabra a nosotros nos enseña que no es que la iglesia exija, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, que es puro, que es santo, el mismo Dios va permitiendo que nosotros esas cosas que anteriormente las hacíamos por naturaleza, las vengamos a rechazar, porque empezamos a vivir una vida diferente. Porque la vida cristiana no es normalmente la vida que nosotros anteriormente llevábamos. La vida cristiana es decir, un comienzo de una nueva vida. Y algunas personas lo miran que en el evangelio le obligan a dejar. No, el evangelio no obliga a nadie. La misma palabra nos confronta y nos muestra el Señor por medio de su palabra qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando uno quiere agradar, y cuando uno quiere servir, cuando uno quiere andar y seguir a Dios, uno mismo se va dando cuenta qué es lo que debe dejar. No se siente como una camisa de fuerza que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacerlo de acá, no. Cuando uno quiere en realidad ser salvo, tiene que cambiar. Porque la misma palabra nos enseña de que si vivimos tal como vivíamos antes, nos perdemos. Por eso el Señor se ideó este plan del Evangelio, para que todo aquel que llega al Evangelio pueda vivir una transformación. Y es una transformación que empieza desde adentro hacia afuera. Porque un cristiano empieza a cambiar su hábito, su forma de ser, su forma de vivir, la empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Es tanto dado de que cuando alguien empieza a sufrir esta transformación, este cambio, hay momentos de que mirando en la ropa, cuando se pone esa ropa que anteriormente lucía y andaba cuando estaba en el mundo, en medio de esa transformación, en ocasiones nos sentimos como una vergüenza, ¿cierto? Cuando empezamos a cambiar de modo de vestir, nos sentimos como con esa vergüenza que nosotros nos vestíamos y porque todavía no habíamos comprado la ropa adecuada como para ser cristiano, como uno dice, pero aún todavía teníamos de esa ropa y nosotros nos la poníamos, y cuando mirábamos al hermano, nosotros tratábamos de escondernos porque había algo dentro de nosotros que nos permitía rechazar eso, ¿cierto? Eso es una vida cristiana, cuando el Señor empieza a transformar al ser humano desde adentro hacia afuera. Por eso no puede haber esa excusa de decir: en la iglesia me obligan o en la iglesia me exigen. No. Cuando una persona entiende qué es el Evangelio, una persona entiende qué es llevar una vida cristiana, empieza a cambiar solo.
No necesita de que el diácono, el pastor, el hermano, el líder le diga: no, hermano, usted no debe andar así, usted no debe hablar así, usted no debe tener esa conducta. Nada de eso. Porque la misma palabra nos va enseñando y nos va moldeando. Vamos a mirar un poco de introducción acerca sobre este mensaje. Vamos a mirar la introducción. Una persona que vive una vida que sirve como ejemplo para los creyentes es una persona que refleja no solo las enseñanzas y los valores de una fe, sino también el impacto positivo que esos principios y valores pueden tener a llegar a hacer en la vida de alguien. Las personas que viven desde este modo a menudo inspiran a los demás, guiándolos a través de sus ejemplos de vida y demostrando de que los valores espirituales pueden integrarse en cada aspecto de la vida. Cuando una persona vive, como les decía, de esta forma, va a instar a que otros quieran vivir como esa persona vive. Por eso es necesario que nosotros en esta noche entendamos qué es una vida cristiana y cómo se lleva la vida cristiana. Timoteo nos habla acerca de ello y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay una palabra clave que dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario que en la vida cristiana hayan las exhortaciones. Las exhortaciones por medio de la palabra. Porque en este evangelio, en este camino, nosotros cada día nos vamos perfeccionando. Por eso es necesario que la palabra siempre nos inste a hacer lo bueno, siempre nos exhorte a hacer lo que nosotros debemos hacer, llevar una vida cristiana como se debe. Porque vendrán tiempos, dice la palabra, cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es necesario que nosotros como cristianos entendamos qué es el evangelio y que tengamos claro cuál es nuestra doctrina o cuál es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Porque dice la palabra de Dios que vendrán tiempos y ya los estamos viviendo. ¿Cierto? Por allí, por muchos lugares donde uno anda, escucha cantidades de cosas. Personas con fábulas, o es decir, con argumentos humanos, desviando a la gente con el mismo evangelio, pero desviándolo del propósito de Dios. Se camuflan con un evangelio el cual aleja a la gente del propósito de Dios, del propósito de salvación. Por eso es necesario que nosotros estemos nutridos con la palabra, que nosotros sepamos qué es la palabra, para que podamos vivir una vida cristiana agradable. Dice el 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, dice. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a toda la iglesia 20, a toda la iglesia en Popayán, aleluya, y en todo el mundo. ¿Cierto? Denle ese aplauso al Señor. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver un ejemplo de principios. Alguien que cría a su familia con principios sólidos y que cría a su familia con principios sólidos y vive su vida íntegra y en humildad.
a través de sus actos de bondad y servicio a los demás, muestra cómo la fe puede influir en cada aspecto de la vida, desde las decisiones cotidianas hasta las relaciones interpersonales. También alguien que no solo predica estos valores saludables, sino que también los vive a diario, brindando un ejemplo tangible de lo que la fe puede dar forma a una vida plena y significativa. En el área familiar o en el área de la familia, alguien que vive con estos valores empieza a expresar todo esto y empieza a enseñarle a las personas que lo rodean, es decir, a los vecinos y a todas las personas que viven cercano a un hogar cristiano. Cuando una persona cristiana o un hogar cristiano empieza a vivir estos valores, empieza a ejecutarlos como se debe, empieza a vivir una vida íntegra, una vida de amabilidad, una vida de amor, una vida de fe, esto influye a los demás a querer vivir como esta persona. Es tanto, como lo decía en una predica anterior, es tanto que la gente empieza a decir: yo quisiera vivir como vive tal fulano, como vive el vecino. Tanto así que esas personas anhelan vivir como nosotros vivimos. Porque nosotros estamos demostrando una vida cristiana agradable a la sociedad, una vida agradable a las personas que pueden mirar y entender a través de nuestra vivencia cómo es el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente las personas llegan a este camino, no solamente porque uno les predique. Hay personas que han llegado a los pies de Cristo solamente con mirar nuestro testimonio, solamente con mirar cómo nosotros llevamos la vida cristiana. Con eso solamente basta de que nosotros con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir les prediquemos, sin abrir nuestra boca. Por eso es necesario que vivamos una vida cristiana como se debe. Y vamos a mirar algunos puntos. Dice el primer punto: sé paciente. La paciencia, según la Biblia, es una virtud que implica soportar problemas, oposición y sufrimiento, si hay enojo y todo eso, para hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo, perseverar hacia una meta antes de las pruebas o esperar el cumplimiento de una promesa, mostrar constancia, dominio propio y serenidad en medio de la dificultad. La Biblia dice que la paciencia es un fruto del Espíritu, que debe ser producido por todos los seguidores de Cristo, es decir, nosotros. También dice que la paciencia es fundamental para permitir que las pruebas sirvan para nuestro bien. Hay un texto que dice que todo lo que nos suceda, ¿cómo es el texto? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En esto es de vivir una vida paciente. En ocasiones llegan las pruebas, llegan los momentos difíciles y llegan los problemas en los cuales uno empieza como a sentir como el desespero. Y en medio de ese desespero el Señor nos dice que debemos ser pacientes. Porque cuando llegan estos momentos en la humanidad uno siente como el desespero de querer resolver el problema en lo más inmediato antes que se agrande, pero hay que tener paciencia. Porque hay una cosa de que nosotros en ocasiones los problemas se nos salen de las manos y no podemos hacer nada. El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Por eso Él nos manda a ser pacientes. Y Él también nos manda a que todos se lo entreguemos a Él. Sé paciente, porque en ocasiones por querer resolver ese problema nos metemos en otro problema más grande. Por eso en la vida cristiana debemos ser pacientes. Pablo le decía a Timoteo que debería de ser sobrio. El ser sobrio proviene del latín sobrius, que significa templado, moderado. En el contexto bíblico se usa para describir
una mente clara y controlada, libre de excesos y de influencia del pecado. Es decir, nosotros debemos ser, ¿cómo? Sobrios, con una mente clara, que en nuestra mente, en nuestro pensar, no haya secuela del pecado. Es decir, tengamos que seamos libres de accesos y de la influencia del pecado, es decir, una mente controlada y es decir, yo estoy enfocado, yo soy cristiano y yo debo estar en esta postura. Nada me puede mover porque estoy sobrio. No es la palabra sobrio que en ocasiones nosotros le damos como un significado de ser sobrio a alguien que está borracho. No es de esa parte. Ser sobrio es estar claro en lo que está. Que nada lo pueda mover. Una de las características que el cristiano, en la vida cristiana, nosotros debemos vivir es ser prudentes. Tito 2, 6 y 7 nos dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso debemos ser prudentes. La prudencia dice que, según la Biblia, prudencia trata de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia, siguiendo el bien, huyendo del mal. La prudencia es un regalo de Dios y se puede pedir en oración. Por eso el cristiano debe ser prudente. La Biblia también dice que la prudencia es el don de Dios que nos ayuda a vivir una vida de acuerdo a sus principios. La prudencia en ocasiones a nosotros nos ha ayudado, a no meternos en problemas. Porque del mundo venimos y traemos muchas cositas, ¿cierto? Pero el Señor nos ha ido moldeando y debemos siempre acatar estas órdenes que el Señor dice. Porque en ocasiones a nosotros nos sucedió algún día, por no usar la prudencia, nos metimos en grandes problemas. ¿Cierto? ¿A quién no le pasó? A todos creo que nos ha pasado. En su momento, por no usar la prudencia, nos metimos en gran problema. Por eso el Señor nos manda que seamos prudentes. Dice que ejemplo a los demás, de acuerdo a la palabra de Dios de la vida cristiana, se caracteriza por ser una vida llena de paz, justicia y gozo. Si analizamos la vida cristiana y el dar ejemplo a los demás, se caracteriza en vivir el mandamiento del amor, que implica amar a Dios y a los demás, buscar a Dios y su palabra a través de la oración y vivir por fe en Dios, lo cual nos va a permitir ser ejemplo para los demás, porque la palabra de Dios nos instruye a que nosotros debemos parecernos cada día al modelo más perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra, que es Jesucristo. Por eso los ejemplos, al ser ejemplos nosotros como cristianos a los demás, siempre debemos buscar eso, nosotros querernos parecer a Cristo, porque es lo que nosotros debemos hacer, mostrar a Cristo reflejado en nuestra vida cristiana a los demás. Por eso es necesario que el ejemplo que nosotros tengamos, nosotros lo vivamos y siempre lo vivamos como si fuera para agradar al Señor. Debemos ser ejemplo en lo que hablamos. Una persona que habla cantidades de cosas, cantidades de vocabulario, siempre lo van a notar por lo que habla. Si habla de Dios, si habla cosas que agradan al Señor, van a caracterizar a esa persona como diferente a los demás. Habla diferente. En ocasiones a nosotros nos ha sucedido. A mí me sucedió y me sucedía
casi continuo en la empresa donde estaba. Llegaban personas y me preguntaban de si yo era cristiano, por mi forma de ser, por mi forma como hablaba. Me ponían como la comparación con mis otros compañeros, lo que ellos hablan y lo que yo hablaba, cómo yo me expresaba y cómo ellos se expresaban, cómo yo actuaba, cuál era mi actitud y cuál era la actitud de ellos. Por eso me caracterizaban por ser cristiano, sin que yo usara un traje de cristiano, sin que yo les dijese que era cristiano. Por eso es bueno dar ejemplo en nuestra forma de hablar. También es necesario dar ejemplo en nuestro comportamiento, en nuestra forma de cómo nos comportamos ante la sociedad. Porque nosotros nos relacionamos con personas incluso personas que son gubernamentales, y de hecho, por medio de nuestro comportamiento en ocasiones generamos que esas personas abran una puerta para la iglesia. Generamos que esas personas abran una oportunidad para la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvimos una actitud o un comportamiento que les agradó a esas personas. Por eso nos caracteriza. También debemos de ser ejemplo en nuestra forma de vestir, como ya lo había dicho. En ocasiones las personas de lejos nos miran y nos dicen, es pentecostal. De una vez, es pentecostal. ¿Por qué? Porque vestimos de una forma diferente. Debemos ser ejemplo en fe y en fidelidad. Debemos de tener una convicción en la cual nosotros no nos podemos dejar mover por nada del mundo. Debemos de tener algo que nos deje permanecer firmes. Debemos ser inamovibles. Que nuestra fe esté fundada en Cristo. Que ninguna corriente por ahí nos mueva de nuestra creencia en lo que hemos creído y en lo que hemos aprendido por medio del Señor Jesucristo. Debemos de ser ejemplos en nuestros principios. Algo que es más importante en nuestra vida es tener nuestros principios claros. Debemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque cuando un creyente sabe desde dónde lo sacó Dios y hacia dónde lo lleva, empieza a vivir una vida agradable a Dios. Empieza a dejar todo lo que anteriormente le estorbaba para seguir a Dios, lo empieza a dejar automáticamente y no empieza a poner ni peros. Empieza a despojarse de todo lo que le obstruye el paso para vivir una vida en santidad con Dios. Cuando un creyente entiende estos principios y estos valores de la vida cristiana, no le pone como esos obstáculos o esos peros de que por qué esto, por qué lo otro, o esperemos un momento, esperemos hasta tal tiempo que yo deje esto. No. Cuando un cristiano empieza a aprender los principios y a tenerlos claros en su vida, empieza a dejar todo eso y empieza a vivir una vida agradable, una vida clara a Dios. Empieza a vivir una vida cristiana. Cuando vivimos esto, Dios en estos tiempos está necesitando a gente, está necesitando a hombres y mujeres que empiecen a vivir una vida agradable a Él. Dios está buscando jóvenes que sean modelos. Dios está buscando cristianos que sean modelos a seguir, dentro y fuera también de la iglesia. Porque no solamente acá adentro es donde vivimos una vida cristiana. Ya en tu casa también vives una vida cristiana. En tu hogar, con los de tu familia, también vives una vida cristiana. Es allí donde nosotros vivimos o experimentamos lo que es la vida cristiana. Es allí donde nosotros desarrollamos lo que es la vida cristiana, con la sociedad y con los de mi casa.
Porque en ocasiones decimos no, como decía el hermano que predicaba el sábado, el hermano Laurentino, decimos no, pues en la iglesia yo soy el santo, en la iglesia me llevan cargado y no digo nada, en la iglesia me insultan y me quedo callado y no digo nada, pero cuando estoy afuera no me pueden decir nada porque allí mismo reviento, como dicen en mi tierra, exploto. Es allí donde debemos demostrar la vida cristiana. Porque acá en esta comunidad de cristianos, pues todos sabemos que somos cristianos. Pero necesitamos demostrarle al mundo de que Dios también puede cambiar al ser humano. Necesitamos demostrarle a la gente de que este evangelio que nosotros predicamos todos los días puede transformar la vida de un ser. Necesitamos demostrarle a través de nuestra vivencia al ser humano de que Dios todavía está rescatando, transformando, restaurando a una alma, a un ser que quiere ser transformado. Necesitamos demostrarle, aunque no se lo digamos, solamente con nuestros hechos podemos evidenciar de que las personas se dan cuenta de que el evangelio sí cambia al ser humano. Por eso debemos de llevar una vida agradable, una vida cristiana, porque en ocasiones en nuestros hogares, decimos, en nuestros hogares nos comportamos de una forma y en la iglesia de otra, pero no debe ser así. En la casa somos los leones, pero en la iglesia somos cachorros, somos ovejas. En la casa rugimos, pero en la iglesia miau. ¿Cierto? No debemos de llevar una vida doble, debemos de tener una sola vida. Debemos demostrar lo que demostramos aquí en el templo, demostrarlo en la casa y afuera. Porque el Señor nos ha llamado a vivir una vida cristiana. Y la vida cristiana la debemos de vivir por principios. En ocasiones uno como hermano se le sale, pero es necesario pedir perdón. Porque somos humanos, como siempre se dice. El ser humano tiende a equivocarse, tiende a cometer errores. Pero es bueno que el ser humano también reconozca sus errores. Porque más daño hacemos cuando no reconocemos nuestros errores. Porque por medio de nuestro comportamiento en nuestro hogar, no solamente le predicamos a los de afuera, sino también a nuestra familia. Porque por medio de nuestro comportamiento, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros vecinos, nuestros familiares que tenemos en el vínculo familiar que viven en el hogar, pueden mirar nuestro comportamiento y pueden decir: yo quisiera ser como el hermano tal, cómo se comporta en la iglesia y cómo vive en la casa. Un ejemplo a ser cristiano, un ejemplo de la vida cristiana. Por eso es necesario que en esta noche reflexionemos un poco y miremos de lo que el Señor quiere, el modelo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros cada día nos aparezcamos a Cristo, que llevemos una vida como la que vivió Cristo, que en nuestra vida sea reflejado Cristo en todo tiempo, no solamente en la iglesia, como dice el tema. Nosotros debemos ser cristianos desde esta puerta hacia afuera también, porque en ocasiones más necesitan mirar nuestro comportamiento y nuestra vida de cristianos los de afuera, porque ellos no han sido salvos, si lo podríamos decir en esta noche. Ya nosotros que estamos aquí ya entendemos. Ya si miramos el comportamiento del hermanito o la hermanita, pues decimos: no, se le está saliendo del control, pero vamos a orar por él. Pero los de afuera no miran eso. Los de afuera van a decir la frase típica que siempre dicen: disque evangélico. Los evangélicos, miren, un ejemplo de evangélico. Y siempre van a mirar lo malo de nosotros. Por eso nosotros debemos de vivir una vida a que el mundo vea como Cristo
Cristo transformó nuestra vida y que quieran ellos vivir como nosotros vivimos. Por eso en este evangelio la forma de vivir nosotros atrae a los creyentes, atrae a los amigos, atrae a los que no han conocido al Señor. Por eso en esta noche los insto a que vivamos una vida agradable al Señor, a que vivamos una vida, vamos a estar en pie, una vida que agrade al Señor, una vida que sea ejemplo no solamente para los que están acá, sino para los que están afuera. Porque Cristo busca un modelo que se parezca a Él. Que esta juventud que se está levantando en la iglesia 20 de Popayán sean ejemplo a que los jóvenes de afuera quieran que sigan este evangelio. Que los jóvenes de afuera quieran vivir este evangelio como lo vivimos aquí en la iglesia 20. Que la gente de afuera no tenga que decir los evangélicos son esto, los aquellos no. Que ellos tengan que decir, yo algún día quisiera vivir como viven allí en la iglesia 20, como viven los hermanos del agrado, como viven los hermanos de este sector. Que todos anhelaran querer vivir y comportarse como nos comportamos nosotros. ¿Y cómo nosotros logramos eso? Viviendo una vida agradable al Señor, viviendo una vida que glorifique al Señor por medio de nuestra forma de ser, por medio de nuestra forma de cómo comportarnos, de que así como nos comportamos quieticos aquí, así mismo nos comportemos afuera, de que así como somos amables acá adentro, así lo seamos afuera con los demás, de que así como somos respetuosos acá adentro, lo seamos con los demás. Eso es llevar una vida cristiana. Eso es vivir una vida cristiana. Que todo empiece a fluir naturalmente y que no nos tengan que estar repitiendo. Tienes que comportarte así, tienes que vivir así, tienes que vestirte así, tienes que arreglarte así. No, eso tiene que nacer desde adentro. Que por eso el Señor en nosotros puso su Santo Espíritu, el cual nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo en ocasiones nos redarguye cuando queremos hacer cosas malas, porque es Él el que hace la obra en el ser humano. Es Él el que nos lleva a vivir una vida agradable a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito el Señor Jesús. Por eso yo quisiera